muchas gracias a todos por vuestra asistencia y simplemente comentaros un poco el objetivo de este ciclo de conferencias que vamos a comenzar hoy respecto a la inteligencia artificial y su aplicación en distintos sectores económicos. Para la Universidad Camilo José Cela es muy estratégico todo el desarrollo del área de tecnología y un poco uno de los resultados de este enfoque tan estratégico pues, es el gran desarrollo de programas relacionados con tecnología y con inteligencia artificial. El año que viene comenzamos un grado en Ingeniería Robótica, en Inteligencia Artificial y también tenemos distintos estudios respecto a ciencia de datos y ciberseguridad. Y también vemos que el sector industrial está muy necesitado de esos nuevos perfiles tecnológicos para liderar y realizar toda la transformación digital que está modificando todo el ecosistema industrial y empresarial, tanto en España como en el resto del mundo, ¿vale? Entonces, el objetivo también dentro de la de comunicación, es decir, gracias al área de comunicación por dar este empujón y este enfoque de una universidad tecnológica, una universidad centrada en el apoyo a la empresa y el apoyo a las necesidades formativas de las empresas. Y dentro de este conjunto de necesidades, pues hemos realizado esta primera mesa redonda sobre la inteligencia artificial en el sector energético. Doy muchas gracias también a todos los ponentes que nos acompañan hoy, que son ponentes de las principales empresas energéticas españolas y también alguna startup que también está desarrollando sus proyectos en inteligencia artificial dentro del sector energético. Y simplemente pues, comentar que la inteligencia artificial surge como una herramienta para ser más competitivos, para estar más introducidos en el mercado y, lógicamente, todos los sectores que son estratégicos, como es el energético, pues es una de las funcionalidades y de las aplicaciones más utilizadas y que más valor están añadiendo un poco a la sociedad y a todo el ecosistema económico español. Pues nada, muchas gracias también al Español por apoyar esta iniciativa y también hacer toda la difusión, porque bueno, aquí estamos unos cuantos, pero el objetivo también es hacer estas mesas redondas en streaming y también online para que luego también esos recursos puedan ser consumidos y consultados en cualquier momento por cualquier profesional que quiera ver un poco más o conocer cómo es el ecosistema de la inteligencia artificial en el sector, en este caso energético, aunque en un futuro haremos otras mesas redondas también sectoriales con distintos sectores más importantes en lo que es la economía española. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Lino, por tu introducción, por acogernos en esta Universidad Camilo José Cela. Y estamos en Petit Comité, pero efectivamente, como decías, tendremos esa difusión y los alumnos también y el resto del sector y de la sociedad, del ecosistema al final que estamos generando, podrá también acceder a lo que digáis hoy, con lo cual tened cuidado e intentar aportar las mayores ideas y las mayores conclusiones, que seguro que con vuestra experiencia podremos sacar unas ideas interesantes sobre cómo estamos integrando la inteligencia artificial dentro de este sector energético. Como comentaba Lino, al final la inteligencia artificial es una tecnología que está en boga, todos sabemos que es el tema del momento, hablamos antes tomando un café, que es una tecnología que viene de los años 40, 50, con lo cual no es nueva, pero sí que ahora tenemos la capacidad de cómputo, tenemos los datos, tenemos todo lo que nos permiten, todos los ingredientes en la coctelera para poder de verdad sacar valor sobre la inteligencia artificial en todos los sectores de actividad, en todos los sectores económicos y, por supuesto, en el que nos ocupa, que es la energía, una commodity que todos utilizamos, una utility esencial en nuestras vidas, no podríamos entender nuestro mundo sin la energía, y estamos viendo cómo la inteligencia artificial nos permite alcanzar una nueva etapa, tanto en eficiencia como en gestión de costes, en seguridad, en muchísimos elementos que gracias a la sensórica, gracias al Big Data que ya teníamos acumulado, ahora estamos sacando ese valor. Así que muchísimas gracias a todos por venir, porque además tenemos representadas, como decía Lino, a todas las grandes energéticas de este país. Y quiero introduciros brevemente a los ponentes que tenemos hoy. Por un lado tenemos a ver que estoy perdiendo la foto, Jesús Oliva, perdón. Tenemos a Jesús Oliva, director de Inteligencia Artificial de Cepsa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A Mónica Fernández, directora de Transformación Digital de Total Energies Electricidad y Gas. Tenemos también con nosotros a José Luis Vallejo, responsable de innovación de UFD, de Naturgy. Y tenemos, por último, como decíamos, también la parte de startups, la parte más innovadora, más disruptiva de todo este ecosistema, que es Ignacio Bullón Gea, fundador y partner de Exanter. Gracias.
Yo, si os parece, y Lino después también me acompañará en esta moderación para intentar hacer la conversación más dinámica, pero sí que me gustaría romper un poco el hielo hablando de cómo estáis aplicando la inteligencia artificial dentro de cada uno de vuestros ámbitos, porque obviamente de los discursos están muy bien, pero después hay que bajar de las musas al teatro. ¿Cómo lo estáis aplicando? Si quieres empezamos por ti. Sí, nosotros lo estamos aplicando en toda la cadena de valor. Hace un año en CEPSA lanzamos nuestra estrategia Positive Motion con el objetivo de descarbonizar nuestra actividad y reducir nuestras emisiones de carbono en el año 2030 un 55% con respecto a 2019 y ya en 2050 ser no solo net zero, sino ser net positive. Y la inteligencia artificial es concebida dentro de esa estrategia como un acelerador para conseguir esos objetivos y la aplicamos en toda la cadena de valor. Empezando por nuestros energy parks, nuestras actividades de refinerías, donde usamos el machine learning para modelar los procesos complejos que ocurren entre los crudos que llegan en buque a nuestras refinerías y los productos finales. Aplicamos machine learning con más de 2.000 variables, donde metemos desde las características de los crudos, dependiendo de su origen, hasta las operaciones de las variables de proceso de las distintas unidades que hay entre medio para, ya digo, predecir cuál va a ser la salida y la calidad de la salida de nuestros productos y en base a eso poder cambiar la operación y optimizar la operación. También en la parte de logística y distribución de nuestros productos y, por supuesto, en la parte final, en la parte de venta de nuestros productos, tanto a clientes particulares, donde en abril lanzamos nuestra aplicación CEPSA Go, y con la cual pues vamos a poder conocer mucho mejor a nuestros clientes para poder aplicar inteligencia artificial en todos los temas de marketing, upselling, cross-selling y aplicar ese conocimiento para dar un mejor servicio a nuestros clientes y también a nuestros clientes empresariales, con los que ya tenemos un conocimiento muy profundo de muchos de ellos y también aplicamos inteligencia artificial para optimizar los servicios que les damos. No, muy interesante porque además has puesto ejemplos tanto de front como de back, es decir, tanto de cara al cliente, de esa parte de personalización, de omnicanalidad, como también de los procesos internos de la compañía. Muchas gracias, Jesús. Mónica. Bueno, pues nosotros en Total Energies ahora mismo, sobre todo lo que estábamos desarrollando o lo que estamos implantados es la parte de producción y de comercialización de energía. En la parte de producción tenemos un par de ciclos combinados en Castejón, donde ya tenemos también implantados temas de inteligencia artificial, en temas que, bueno, aparte pues que pueda haber pues, reconocimiento de imágenes con IA pues, para ver posibles defectos que haya que coger y tratar, ¿no? O intentar anticiparse en ese mantenimiento predictivo. Pero, por ejemplo, pues, un tema que estamos ahora lanzando y que yo creo que está muy a colación al estar aquí en la Universidad Camilo José Cela es, pues, con la Universidad de Oviedo tenemos una cátedra de datos y hemos montado pues, un modelo predictivo del caudal del agua del río Ebro, ¿no? Que parece una tontería, pero es que en época de sequía, en un ciclo combinado donde necesitas el agua para refrigerar, el necesitar saber si vas a poder disponer de ese agua o no, pues te condiciona a la hora de poder ofertar tu producción o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese modelo predictivo pues, lo hemos montado en colaboración con la Universidad de Oviedo y es un proyecto que tenemos ahora mismo en marcha y que seguimos evolucionando porque nuestra idea es empezar a incorporar también redes neuronales, ¿no? Y en la parte de comercialización es donde realmente es donde estamos intentando trabajar más. Entonces, aquí tenemos pues, desde modelos predictivos relacionados con la previsión de la demanda de energía eléctrica y de gas de nuestros clientes. Al final, todos sabemos cómo estaban los precios del mercado el año pasado, ¿no? Si te desviabas, el coste de compra se incrementaba muchísimo más. Entonces, para nosotros el tener una predicción lo más realista posible pues era súper importante. Porque te puede ir el margen de la compañía en ese proceso y en un solo día, o sea, es que se te puede ir. Tenemos también, por ejemplo, pues, incorporada inteligencia artificial en motores de búsqueda de la web, del área privada. Tenemos también algún chatbot todavía pequeñito, pero que nuestra intención es evolucionarlo mucho, porque es verdad que hace años los chatbots, pues lo mismo, parecía como que podía ir en contra de la percepción que podía tener el cliente del servicio de atención que le dábamos, pero es que a día de hoy la potencia que tiene el chatbot y también la evolución de las personas, ¿no? De los clientes en cuanto a la utilización de la tecnología es que ha cambiado mucho y hay que ir dando pasos para ir permitiendo que los clientes se autogestionen con mucha más libertad y ese es un buen punto. Y luego, pues, todo el tema relacionado con análisis de sentimientos de clientes y demás. O sea, son proyectos que están ahí encima de la mesa. Algunos ya están terminados, otros estamos ahí arrancándolos, pero bueno, con previsión de poder tenerlos en marcha ya.
Sí, sí. Luego te preguntaremos por los retos que tenéis para desarrollarlo, pues porque ahí. obviamente estamos hablando de estos proyectos que suenan muy bien, pero obviamente todo el desarrollo, todo el proceso para poder explotarlo, obviamente es No es mucho más fácil. complejo y tiene sus muchísimos desafíos, tanto pasados como futuros. No sé, en el caso de Naturgy, si también compartís alguno de estos proyectos. Pues algunos los compartimos. Yo voy a hablar principalmente de las redes eléctricas, que es donde trabajo. Ahí mis compañeros también están haciendo muchas cosas en renovables, generación, gas, etcétera, etcétera. Nosotros en las redes eléctricas llevamos utilizando inteligencia artificial desde hace ya bastantes años. Yo creo que empezamos hace más de 4 años, antes de la pandemia. Un porcentaje muy grande de la plantilla tradicional de una distribuidora se dedica a la supervisión o bien de instalaciones o bien de trabajos que se hacen en la red. Estamos hablando que en nuestra red tenemos unos 50.000 kilómetros de redes de alta y media tensión, otros 60.000 de baja tensión a lo largo del territorio. Simplemente el ir a ver cómo está algo pues es un trabajo y un esfuerzo importante. Un proyecto que tenemos muy potente se llama Proyecto Dalí, llevamos trabajando en él desde hace 4 años y utilizamos drones de largo alcance, drones que pueden volar hasta 10 kilómetros. No hay muchos que lo puedan hacer en España, de hecho creo que de los pocos. Para recorrer las líneas de una forma automática, autónoma, mejor dicho, va capturando información visual, LIDAR y termográfica y luego estamos acabando de desarrollar el dataset de inteligencia artificial capaz de detectar si las líneas están o no están en buen estado. Esto es un reto porque no siempre tenemos las miles de fotografías necesarias para entrenar de cada uno de los defectos que hay. Entonces estamos utilizando técnicas, las que se utilizan para los vídeos fake, ¿no? Para generar defectos de forma artificial, fotografías con defectos de forma artificial con la que poder entrenar estos modelos de una forma eficiente. Este proyecto está muy avanzado, nos queda menos de 1 año de trabajo para tenerlo totalmente implantado, aunque ya estamos inspeccionando 12.000 kilómetros de red este año utilizando estos drones de largo alcance combinados con corto alcance por las restricciones del permiso. Luego tenemos otros proyectos en los cuales estamos utilizando esa inteligencia artificial, por ejemplo, para tareas que hacemos con nuestros clientes. Nuestros clientes, cuando van a conectarse a nuestra red, tienen que hacer su red y hay un punto de conexión. Ese punto de conexión pues tiene que cumplir una serie de normas, nuestras y del reglamento. Pues hasta ahora, históricamente, cuando el cliente lo tiene, nosotros tenemos que ir ahí a revisarlo, siempre se encuentra algo, tenemos que decírselo al cliente, luego tenemos que volver y eso genera pues, retrasos y cierta frustración. La idea, y es un proyecto que conoce muy bien Lino, es que el cliente se lo autodiagnostique con inteligencia artificial. Él, con su propio móvil, sea capaz de decir, oye, esto está bien, o mira, tengo que arreglar esto, tengo que cambiar esto otro. Y luego tenemos muchos otros proyectos, no me quiero extender tampoco demasiado. Estamos también empezando a probar la IA generativa, primero internamente, por aquello de las alucinaciones, nos da miedo empezar con los clientes, ¿no? Internamente, con toda nuestra documentación técnica, que es mucha, y también estamos viendo cómo modelando nuestra red somos capaces, y utilizando sobre todo, tenemos muchísima información hoy en día, sobre todo los contadores inteligentes, pues utilizando esa información ser capaces de predecir dónde vamos a tener problemas de sobretensiones y subtensiones, que son el principal reto al que nos encontramos cuando hablamos de la transición energética, cuando hablamos de la disrupción masiva de la generación distribuida y el vehículo eléctrico. Eso, y ya acabo con esto, hace que el que tiene placas en casa y se va a trabajar, pues en ese momento las placas generan mucho, no hay mucho consumo, suben las tensiones, puede haber sobretensiones, y al revés, cuando llega por la noche a casa y enchufa el coche eléctrico ya no hay luz solar, con lo cual hay una demanda mucho más grande de la que había antes y tenemos subtensiones, el efecto contrario, ¿no? Entonces, ser capaz de predecir dónde vamos a tener esos problemas y anticiparnos a que los clientes empiecen a afrontarlos. Que la inteligencia artificial nos ayude a gestionar esa parte de la energía renovable que sabemos que tiene esos picos que obviamente no teníamos con la producción tradicional. Nos ayuda a preparar la red para que sea una facilitadora de transición energética, para que la red siempre esté preparada para albergar cuanto más generación distribuida y cuanto más vehículo eléctrico sin tener que modificar nada. O sea, es un papel importante. Ya has comentado un proyecto con drones y paso contigo, Ignacio, porque obviamente estamos viendo que esa combinación, esa simbiosis entre inteligencia artificial que nos puede ayudar esos datos que obtenemos con los drones, en vuestro caso con placas fotovoltaicas. Sí, nosotros somos una pequeña startup que empezamos hace 6 años y nos dedicamos a hacer inspecciones de plantas fotovoltaicas con drones. Al final es la mejor manera de tener un análisis de cómo está operando esa planta y el problema que tienes, pues antes se hacía manualmente y a día de hoy, como los parques han crecido
crecido de tal manera, y estamos hablando de decenas de megavatios, pues ya estamos hablando de gestionar cientos de miles de fotografías en las que buscas pues, un patrón de esos defectos, geolocalizarlas en los parques. Entonces, nosotros hemos desarrollado y hemos mezclado el uso de los drones con unos algoritmos de inteligencia artificial para detectar esos defectos y al cliente le permite a través de una plataforma pues, gestionar todos esos defectos y ver cómo de efectivas son las plantas. Porque comentábamos antes que al final está muy bien de tener muchas plantas fotovoltaicas, pero tienen que ser eficientes. Os sorprenderían la cantidad de defectos que tienen las plantas y que tampoco se solucionan muchas veces, con lo cual al final tenemos mucha renovable, pero no eficiente. Y luego también tenemos otros proyectos en los cuales bueno, pues detectamos otros funcionamientos de las plantas fotovoltaicas en las cuales se dan sombras y a través de unos algoritmos nos permiten detectar esas sombras, medirlas y poder hacer actuaciones sobre el sistema de control y otra vez volver a ser más eficientes. O sea, mezclamos drones con inteligencia artificial y eficiencia energética. Que realmente es el objetivo un poco último que todos perseguimos con este campo. Lino, no sé, ¿te han apelado ya a esa colaboración con la universidad? ¿Hemos visto esa interrelación? ¿Cómo lo estás viendo tú este reto? No, simplemente dar las gracias a todos los ponentes por lo que están comentando hoy sobre el uso de inteligencia artificial. Y yo creo que, viendo un poco lo que comentan mis compañeros, creo que cada vez es más necesario ese tipo de eventos divulgativos, porque ahora mismo todas las personas somos todos expertos en inteligencia artificial, pero parece que solamente estamos viendo cosas negativas de la inteligencia artificial. Es decir, que ahora mismo en la prensa, en la televisión, en la radio, en los medios de comunicación más generalistas, la inteligencia artificial es ese logro que nos va a quitar el trabajo, que teóricamente nos está sesgando con sus clasificaciones y con sus predicciones, que teóricamente pone en peligro nuestros derechos personales y nuestra privacidad, pero por lo que estamos viendo, la inteligencia artificial es otra cosa. ¿Vale? Entonces, a mí doy gracias a mis compañeros para que vean las aplicaciones reales que teóricamente son buenas para la sociedad, son buenas para el sector empresarial. Son herramientas de optimización, de reducción de costes, de abaratamiento de servicios, de reducción de contaminación, de CO2. Es decir, hay muchas cosas que no se están mostrando en la sociedad y parece que solamente nos centramos en el ChatGPT, en que hay una cosa de sesgo, que teóricamente mis datos me están robando la privacidad, pero no se está viendo este tipo de soluciones que la verdad son las que son disruptivas y teóricamente las que están modificando todo el sector industrial y en ese caso el sector energético, como podemos ver, evolucionando sus procesos productivos, optimizando sus procesos y eso a la larga nos va a repercutir en nuestra factura de la luz, que teóricamente pues, nos paguemos menos por un servicio que teóricamente tiene un coste superior si no utilizáramos estas técnicas de optimización, ¿no? Entonces, por lo tanto, gracias a todos mis compañeros por dar estos casos reales y que la gente también vea que la inteligencia artificial es otra cosa, ¿no? No nos va a quitar el trabajo, sino que vamos a hacer cosas distintas y también, sobre todo, recalcando a lo mejor lo que ha dicho Ignacio, como también la gran potencia que tenemos en las empresas es el pool de tecnologías disruptivas. Es decir, una solución a día de hoy es más eficiente cuando intentamos entrelazar distintas tecnologías que de forma separada son menos eficientes, ¿no? En ese sentido, es decir, la inteligencia artificial no tiene sentido sin Big Data, ¿no? No tiene sentido sin Cloud Computing, no tiene sentido sin, a lo mejor sin blockchain o sin tema de drones o tema de otro tipo de tecnologías. En el momento que tenemos soluciones en las cuales interrelacionamos varias tecnologías disruptivas al mismo tiempo, es cuando tenemos un producto o un servicio mucho más eficiente y que da un servicio más adecuado y más acorde a las necesidades que está demandando la sociedad a día de hoy. Entonces, simplemente, pues, que la gente vea pues, que la inteligencia artificial es otra cosa, ¿no? Y que teóricamente al final es un bien para toda la sociedad, ¿no? Simplemente es un poco el resumen que quería transmitir a todas las personas. Pero has hecho una muy buena pregunta, que es al final esa interrelación de inteligencia artificial dentro de la estrategia al final que tenéis de digitalización, de innovación, como la queramos denominar, dentro de cada una de las compañías. Al final es un elemento más, una pauta más, que puede ser la más visible o la más ahora mentada, digamos, pero al final es un elemento más que se tiene que interrelacionar con todo lo que tenéis, desde el ERP de la compañía hasta, por supuesto, la parte más de sensórica, la parte de obtener los datos, crear el data warehouse que tenéis, o sea, todo ese camino, ¿cómo estáis interrelacionando la inteligencia artificial dentro de la estrategia que ya teníais desde hace bastantes años de digitalización de vuestras compañías? Es un, sí, bueno, yo como te decía antes, la inteligencia artificial está muy en el core de la estrategia de la compañía y a día de hoy yo creo que está muy admitida como un acelerador clave de esa estrategia, ¿vale? Tanto para conseguir los objetivos económicos como para conseguir esos objetivos de sostenibilidad que nos planteamos de aquí a 2050.
Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante ese apoyo top-down, que ya digo que en CEPSA lo tenemos garantizado porque es core en la estrategia, como el trabajar la integración de la IA bottom-up. Yo creo que es muy importante trabajar con las personas, hacer entender pues un poco lo que decía Lino, que estas tecnologías vienen a ayudar, que no vienen a despedir a la gente o a cambiar dramáticamente la forma de trabajo, sino ayudar y hacerte más eficiente, ya que puedas dedicar tu tiempo a las tareas en las que realmente aporta valor, quitándote de tareas rutinarias donde seguramente no tengas un aporte significativo. Y es en esa parte bottom-up donde yo creo que hay un reto muy importante en convencer a las personas. Hay gente que lleva trabajando en CEPSA 25 años, haciendo las cosas de una manera y haciéndolas muy bien, porque la compañía va bien, y es difícil convencerles de que introduzcan estas nuevas herramientas, de que cambien algunas cosas, porque les va a ayudar y les va a hacer ser más eficientes y hacer mejor su trabajo. Es en ese engranaje top-down, bottom-up, donde yo creo que hay que poner el foco para hacer que la IA termine permeando en toda la compañía. Hacer esa gestión del cambio que es tanto se habla también de ella y tan complicada es después de realmente aplicar dentro de las compañías. Mónica, ¿no es en vuestro caso? Pues que, antes de comentar nuestro caso, es que yo creo que hay una pregunta que es ¿y ahora cuando se automatice esto, qué va a pasar con mi puesto? ¿No? Yo creo que es una duda que se plantea muchas veces. Esa la teníamos apuntada, pero como Lino ha vendido la versión abierta, optimista, he dicho, voy a dejar un poquito de tiempo hasta ir ya con el pesimismo, pero... No, pero yo creo que no es pesimismo. O sea, yo creo que, a ver, no sé con quién lo comentaba antes, o sea, no estamos en la revolución industrial de hace 200 años, pero sí es una revolución. Y hay una gran cantidad de puestos de trabajo nuevos que van a surgir a raíz de esto y tiene que evolucionar. Entonces, lo que antes estaba haciendo alguien para generar un informe, para tomar una decisión de determinado tipo, ahora no lo va a tener que hacer. Ahora eso probablemente le vaya a venir dado, pero lo que tiene que hacer es otro tipo de gestiones distintas. Su posición va a cambiar. No quiere decir que vayamos a prescindir de él, sino que le vamos a hacer evolucionar para que su trabajo sea distinto. Yo creo que ese es un poco el punto y lo que hay que explicar muy bien dentro de las organizaciones. O sea, hay un movimiento, hay un cambio, pero todo el mundo es necesario para llevarlo a cabo, transformándonos todos en conjunto. O sea, sistemas, tecnología, personas, pero hay que ir haciéndolo, ¿no? Y hay que abrir la mente un poco a esa transformación. Yo creo que también otro punto que es, bueno, en el caso de TotalEnergies estamos en un momento de transformación bastante grande porque además estamos cambiando uno de los sistemas core del negocio, o sea, estamos cambiando nuestro CRM y es un proyecto pues, en el que estamos ahora mismo prácticamente en el Ecuador y que nos está permitiendo además el coger y modelar otra vez, hacer toda la construcción del modelo de datos nuevo. Eso es bueno y eso es malo, es un momento complicado, pero también es verdad que nos está ayudando para depurar toda la información que teníamos de los clientes de cara a construir nuestra golden source futura para que toda la IA se cimente o vaya sobre unos cimientos bien sólidos, ¿no? Que no haya opción a que se cometan errores porque los datos no están depurados, que yo creo que es otro de los retos grandes que tenemos, ¿no? Tenemos muchísima información, pero lo que hay que garantizar es que esa información esté depurada, sea realista, porque es sobre lo que después vas a construir toda tu estructura de decisiones artificial. Y luego, un poco relacionado con ese tema de nuestro cambio del CRM, del sistema de interacción con los clientes, es que para mí la IA no tiene sentido si no va pareja a la arquitectura de la información, ¿no? Que va un poco relacionado con lo que comentabas antes. O sea, tiene que haber todo un ecosistema alrededor de esa infraestructura de inteligencia artificial que vayas montando para dar soporte, para que sustente. O sea, por una parte tienes que alimentarlo de datos, pero por otra parte también te va a aportar información que tienes que incorporar en todo tu sistema de arquitectura global para que todo funcione como un reloj suizo, ¿no? Que todo vaya bien. Y para mí eso es un reto. Nosotros lo tenemos dentro de nuestra estrategia para ir aplicándolo en pasos, pero como digo, estamos cambiando el sistema de CRM, con lo cual, bueno, todo a la vez no lo podemos hacer. Primero necesitamos sustentar bien la información, pero tenemos muy claro que no es que sea ya el futuro, sino que es el presente. Sí, sí. La gestión del dato que, como comentábamos, al final la inteligencia artificial se entrena y se nutre de los datos que tiene. Si no son de calidad, no están bien etiquetados, no están bien estructurados, obviamente nos sirven de poco y hemos tenido muchas etapas en la historia de vamos a integrar todos los datos, vamos a la ingesta de datos masiva de todo lo que encontremos sin mucho propósito, información estructurada, no estructurada, después no sabemos muy bien qué hacer con nada de todo ello. O sea, que esa parte de gestionar el dato de calidad yo creo que es elemental. Entiendo que también en el caso de Naturgy, en la parte de infraestructura, obviamente eso es esencial. Sí, sí, por supuesto, totalmente de acuerdo en lo que han comentado. Nosotros vemos la inteligencia artificial como una herramienta más dentro de las muchas cosas que tenemos para hacer una gestión
pues más eficiente y para preparar la red para esa transición energética que comentábamos antes. Entonces, en ese sentido, pues os hablaba antes de un proyecto, el proyecto TAIS, estamos revisando nuestros procesos teniendo en cuenta que tenemos una herramienta que no existía hace unos años, que es la inteligencia artificial. Entonces, donde antes lo hacía de una forma, pues ahora lo puedo hacer de otra manera distinta, más eficiente normalmente, con más rapidez y dando un mejor servicio al cliente. Y estamos en esa línea. Todo eso implica, evidentemente, cambios a nivel de cómo procesamos la información, cómo manejamos el dato. Por supuesto, tiene que estar cimentado en un buen dato y los nuevos datos que generamos tenemos que ordenarlos y clasificarlos ya teniendo en cuenta el uso que queremos hacer, pero claramente es una herramienta más que tenemos y que nos está permitiendo hacer las cosas mejor. Al final, una red eléctrica gestionada de una forma más eficiente y de una forma más fiable, pues redunda en beneficio de toda la sociedad y de todas las industrias que están conectadas ahí, con lo cual es una labor fundamental. Y luego tenemos muchas otras tecnologías que estamos utilizando y que la inteligencia artificial viene a complementar. Antes os hablaba de los drones, las líneas, pues hemos generado un gemelo digital. Un gemelo digital que tenemos cientos de millones de puntos que conforman un modelo tridimensional de nuestros 36.000 kilómetros de red no subterránea, de red aérea. Pues con esa información es un tratamiento masivo de datos. Con los drones estamos inspeccionando este año 12.000 kilómetros de líneas, que es más o menos un tercio de lo que tenemos. Estamos sacando 7 fotografías por segundo de 50 megas cada una, para que os hagáis la idea, ¿no? Más el LIDAR, más la termográfica. Estamos hablando de un análisis, una gestión de información brutal, con lo cual tecnologías de Big Data son fundamentales, que luego se complementan con inteligencia artificial e incluso utilizamos la inteligencia artificial durante el vuelo para estar seguros de que hemos capturado bien la torre. Entonces, durante el vuelo, con algoritmos de detección de torre, tú ya sabes si la torre la has capturado bien y antes de irte a casa estás seguro de que tienes una buena fotografía de todas las torres. Entonces, se está utilizando todo, es una herramienta más que complementa con muchas otras tecnologías que nos permiten digitalizar y transformar la compañía como estamos haciendo. Control de calidad del propio proceso de inteligencia artificial, lo cual es... Tú fíjate el problema, te vas a recorrer una línea, no sé, a Molina de Aragón, ¿no? Te tiras 2 horas y media en coche, llegas ahí, te pones a recorrer la línea, llegamos a hacer hasta 100 kilómetros de inspección en un día con técnicas BVLOS. Esos son aproximadamente alguno más de 1.000 apoyos, 1.000, 1.100, 1.200 apoyos, ¿no? Y tú te vuelves y resulta que te faltan 2. Porque es que resulta que ha habido una racha de viento y en ese momento el dron pues no ha sacado bien la fotografía. Te tienes que volver a Molina de Aragón para sacar fotografías de 2 apoyos. Pues eso es desde el punto de vista de eficiencia es terrible. Entonces, ya directamente durante el vuelo, tú ya vas procesando el algoritmo de torre y sabes si las torres están completas. Normalmente hay alguna que no ha salido completa por lo que te decía, una racha de viento o cualquier problema. Pues vuelves ahí, haces la fotografía y te vas. Entonces, es ineficiente, salvo que haya un buen bar por allí cerca y el operario quiera volver por allí. Pero suelen estar muy separados. Por allí no hay nada, ¿no? No son sitios donde hay demasiados bares. No, lo que dice José Luis es fundamental. Al final tú tienes que gestionar que esa captura de datos es correcta, porque si no, pues es un desastre. Mandar a una persona solo para repetir una parte de un parque, que suelen estar además en zonas remotas, es fundamental. Garantizar que esa captura de datos es correcta es fundamental. De todas maneras, yo creo que al final, como ha cambiado el sector energético en tipo de centrales y demás, las necesidades son distintas. Como decía antes Mónica, pues no es lo mismo en una central de ciclo combinado las necesidades que se tenían hace unos años que ahora en las plantas fotovoltaicas o en los grandes aerogeneradores para inspeccionarlos, y son trabajos que antes no se hacían y que hacerlos, o sea, antes en las plantas, cuando teníamos hace unos años las plantas fotovoltaicas de kilovatios, esas inspecciones manuales, por ejemplo, en nuestro caso, se hacían manualmente y ni la calidad de los resultados eran correctas, y sí, los podía hacer un señor que fuera con una cámara y que fuera paseando por allí, y a lo mejor se pasaba en inspeccionar medio megavatio un día entero. Pero cuando estamos hablando de superficies de 500 hectáreas para una planta de 250 megas, pues se empieza a poner gente para ya hacer esas inspecciones, y la calidad, José Luis lo sabe perfectamente, la calidad de las imágenes que tú tomas con un dron en cuanto a estabilidad, en cuanto a calidad de imágenes, que te permite a la hora de detectar los errores mucho más, ser mucho más preciso, no tiene nada que ver, con lo cual vas mejorando porque aparecen otras necesidades, con lo cual yo creo que eso es importante, o sea, se generan nuevas necesidades y nuevas soluciones, o sea, que es como hay que evolucionar, yo entiendo. Y bueno, el quid de la cuestión es la toma de decisión, ¿no? Es decir, que es un poco el objetivo también que muchas veces tiene la inteligencia artificial,
Y la inteligencia siempre ha estado ahí. Es decir, que la inteligencia antes era humana, inteligencia humana, ¿no? Entonces había una persona que era el experto de la máquina X y si esa persona se iba de vacaciones o le pasaba algo, pues había que cerrar la empresa, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos son sistemas que nos dan una inteligencia artificial y basados en esos datos, ¿no? También la gran ventaja que una persona, pues 5 o 10 variables, yo creo que ya más de 10 variables no sé correlacionar ni ver qué relación tiene y tenemos aquí ejemplos, pues 2.000, 2.500 variables. Esa es la gran ventaja que tiene lo que es la inteligencia artificial y no está cambiando un puesto de trabajo, sino que está mejorando ese puesto de trabajo, ¿no? Es decir, como comenta Ignacio, pues en vez de que una persona tenga que ir 200 veces a Molina de Aragón ahí en medio de un secarral a 40 grados de temperatura, pues a lo mejor en una mañana o ya hay drones autónomos que teóricamente sin la intermediación humana. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en la Universidad Jaime José hacemos un proyecto con una empresa de drones también que utiliza drones para supervisión de minas, de alcantarillado, de zonas que teóricamente son peligrosas para el ser humano, ¿no? Es decir, que teóricamente en esas cosas es donde teóricamente la inteligencia artificial se ve un poco más real lo que es la gran ventaja cognitiva, pero como podemos ver, la inteligencia artificial es core y está en todos los procesos porque, lógicamente, el conocimiento que puede tener 50 personas en una compañía se integra dentro de un sistema de inteligencia artificial que es autónomo y que, teóricamente, si falta una persona o, teóricamente, viene de persona nueva, puede seguir alimentándose y utilizando el sistema de decisión basado en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, también veo que hay cosas muy interesantes, pero así en general, también una pregunta que os hago a todos. ¿Qué retos o qué desafíos creéis que nos aporta la inteligencia artificial para los próximos, bueno, ya les digo medio o corto plazo, pero aquí estas cosas son meses ya, ¿no? Directamente para los próximos meses o el próximo año. Yo creo que hablar más de eso ya será un poco ambicioso, ¿no? Bueno, yo creo que el desafío, a veces tendemos a pensar que el principal desafío es un desafío técnico y cuando nos enfrentamos a un problema se trata de encontrar el algoritmo o la arquitectura de una red neuronal súper potente. Pero yo creo que no ese es el reto. Yo creo que, como decía antes nuestro compañero, la inteligencia artificial data de hace mucho tiempo, de los años 50, y es una tecnología ya muy madura. Para la mayoría de retos que nos enfrentamos existen ya soluciones bastante maduras. Así que yo creo que el reto no es técnico, sino que yo veo dos grandes retos. Uno es el tema regulatorio, que viene y que nos va a afectar a todos y que nos tenemos que empezar a preparar desde ya. A finales de año probablemente se apruebe ya la regulación europea en este sentido y nos va a impactar a todos, aunque nos darán un par de años para adaptarnos. Tenemos que ir ya pensando en cómo nos vamos a adaptar a esa regulación y cómo no solo los proyectos que vayamos a desarrollar en el futuro, sino los que tenemos ahora en producción, tenemos que adaptarlos para cumplir con esas normas. Y luego el segundo gran reto para mí, como comentaba antes, son las personas. Ya digo, no es la parte tanto técnica, sino la parte de gestión del cambio, de formación, de evangelización, llámalo como quieras, para que la gente entienda lo que decíamos, que estas tecnologías vienen para ayudar, para eficientar, para hacer negocios más sostenibles. Y es ahí donde está el gran reto, en mi opinión. Bueno, inciso simplemente. Artigas y el Gobierno de España vendieron que la ley se aprobara antes de final de año. En El Español, por hacer un poco de autopromoción, publicábamos ayer que fuentes de la Unión Europea comentan que es muy improbable que se apruebe durante el periodo español, que se aprobará ya en el año que viene retraso. con la presidencia belga. Pero bueno, esto ya son cotillos políticos. Mónica, por tu parte. Mejor que vaya despacio, que así nos da tiempo a evolucionar, no tenemos prisa. Bueno, yo creo que han salido ya todos los temas que yo creo que son los desafíos, ¿no? Hablábamos antes del volumen de datos, la calidad de los datos. Para mí el tema de la protección de datos y la seguridad es clave, sobre todo cuando queremos empezar a utilizar ya pues, inteligencia artificial generativa. Para mí ese punto es muy delicado y ha sido un poco uno de los stoppers que hemos tenido ahora recientemente, aunque ya vamos a empujar el primer proyecto con ChatGPT. Luego está el tema de la arquitectura que comentábamos antes y para mí después ya el siguiente punto es precisamente esa gestión del cambio, ¿no? Saber vender bien cómo vamos a tener que evolucionar, cómo nos vamos a tener que transformar a nivel global la empresa. Pero yo creo que más o menos todos los puntos sí que han ido ya saliendo en mayor o menor medida. ¿En vuestro caso? Sí, yo coincido con mis compañeros. El principal reto es no es tanto tecnológico, que también, como el cómo integramos todo esto en la sociedad o incluso en la empresa, ¿no? Nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de un viaje hombre-máquina, un viaje en el que el hombre y la máquina van juntos.
al principio la máquina tiene menos peso y conforme va desarrollando y evolucionándose tiene más peso. Pero el hombre va a hacer falta, no sé si siempre, pero desde luego durante muchos años sí. Y en ese sentido nosotros siempre lo planteamos como una herramienta de ayuda a la hora de trabajar y a la hora de tomar decisiones. Evidentemente va desarrollándose, ¿no? Y al principio pues es más tonta y ya lo irá siendo menos con el tiempo. Luego está toda la parte de integración con sistemas, integración con herramientas de negocio, integración, regulación no solo regulación de inteligencia artificial, sino también regulación de cómo interactuamos con los clientes, porque claro, toda esta inteligencia artificial está muy bien y mola mucho, y eso que se autodiagnostique el cliente, pero no todos los clientes están preparados para eso. Entonces hay que buscar ahí esos equilibrios razonables. Esa gestión de las personas y de las metodologías eso de las compañías. Sí, bueno, en nuestro caso es distinto a su posición porque nosotros lo vemos desde el punto de la startup y sí que veo que es importante proyectos que se visten de inteligencia artificial que no son inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, pues eso también es importante, pero te crea una disrupción en el mercado y una competencia que en nuestro caso muchas veces es muy negativa, porque tú estás vendiendo un servicio, una calidad y unos procesos que hay gente que te dice que vende algo similar, pero que la realidad no es esa. Entonces, también los clientes tienen que ser capaces de valorar y valorar realmente qué están comprando, qué están usando. Bueno, ahí entra lo del marketing, porque hay cosas que se han incorporado siempre como inteligencia artificial. Yo recuerdo Business Intelligence, Business Analytics en su momento, que ahora te lo han remozado, es inteligencia artificial. Los RPAs, que dices, bueno, son 4 reglas automatismos, o sea, tampoco es inteligencia artificial, pero bueno, todo cuela en el mensaje, ¿no, Lino? O sea, sí. Hay gente que lo intenta aprovechar. Yo también, sobre todo eso, simplemente recalcar a mí uno de los retos que lo ha comentado aquí mis compañeros, sobre todo es la regulación. A mí es un tema que me preocupa especialmente, pero no solamente por la regulación de protección de la persona, ¿no? Sino lo veo como un riesgo país y lo veo como un riesgo Comunidad Europea, ¿no? Es decir, que no sé hasta qué punto una sobre-regulación puede decir, ahora mismo la potencia es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces no sé si ahora mismo esta regulación, eso también muchas veces buenismo dentro de la protección de las personas puede hacer que teóricamente frene el desarrollo de inteligencia artificial en Europa, ¿no? Que creo que es un tema muy importante y que ahí nos estamos jugando mucho como país y como Comunidad Europea, ¿no? Porque lógicamente hay otros países, bueno, todo el mundo lo sabremos quiénes son, pues que no hay ciertas regulaciones y que lógicamente cada vez son más potencia mundial en todo lo que es inteligencia artificial y en contraposición en todo, ¿no? Así que lógicamente ya los poderes globales están cambiando y muchos están derivados dentro de la inteligencia artificial y lógicamente también nosotros como Comunidad Europea deberíamos regular ese uso de inteligencia artificial, pero también teniendo en cuenta que las empresas tienen que seguir desarrollándose, tienen que seguir siendo competitivas en un mercado global, ¿no? Entonces es un tema que a mí la verdad es que me preocupa mucho, porque no sé si hasta qué punto nos estamos poniendo también palos en la rueda, ¿no? Un poco en el desarrollo empresarial europeo, ¿no? Porque lógicamente ahora estamos mucho de la tecnología, o el proyecto chip, el proyecto de inteligencia artificial, traer inversión fuera, pero es que la tecnología estaba aquí en España y estaba también en Europa, ¿no? Y lógicamente hemos sacado toda la tecnología fuera y ahora queremos tenerla otra vez, pero si encima nosotros estamos regulando para que esa tecnología cada vez crezca a un ritmo menor que a lo mejor en otras zonas, eso habría que estudiarlo y habría que hacer un estudio con científicos, con expertos en la materia, evitando un poco el humo y el ruido mediático que hay ahora mismo en la sociedad y, lógicamente, haciendo una cosa que aporte valor a la empresa europea, ¿no? Vamos a abrir el melón. Hemos comentado las empresas, ¿cómo veis esa parte de la regulación europea? Se aprobó la semana pasada, la anterior, en el Parlamento Europeo, la propuesta que ya se presentó el borrador hace 2 años del reglamento de inteligencia artificial que va a entrar en vigor, con ese sistema de riesgos, analizando en distintos estados de riesgo para intentar mitigar esa parte de frenar la innovación, simplemente poniendo restricciones en función del potencial impacto que podría tener en las personas y en la sociedad. No sé cómo valoráis o cómo creéis que puede afectaros, para bien y para mal, esa regulación cada una de vuestras empresas. No sé si alguien se atreve a hablar públicamente de ello. Bueno, yo creo que es una regulación necesaria. Yo creo que es necesario, en especial con las nuevas tecnologías, IA generativa y tal. Es cierto que existen riesgos y esos riesgos hay que regularlos. Ahora bien, como dice Lino, hay que buscar el equilibrio entre sobreregular y capar la innovación y minimizar la capacidad de innovación de las empresas. Y es ahí donde, en la búsqueda de ese equilibrio, donde yo creo que está la clave.
pero me parece necesario regular ciertos riesgos que yo creo que están ahí y que es bueno reconocer también. Si queréis continúo yo. A ver, para mí es Estáis siendo muy importante. políticamente correctos, o sea, no hay problema. Bueno, yo antes no lo fui, ¿eh? Yo dije que no hay prisa. Y sigo pensando que no hay prisa, ¿no? Yo creo que muchas veces yo creo que un poco en línea con lo que comentabais, ¿no? Hay veces que nos ponemos una regulación tan estricta que lo que hacemos es ralentizar todo el proceso de innovación. Yo creo que no estamos en un momento tan sumamente evolucionado a día de hoy como para que sea todavía necesaria esa estricta regulación que lo mida todo, ¿no? Que compruebe que todo va perfecto. Yo creo que estamos todavía en el momento del desarrollo, en el que tenemos que crecer. Y cuando esté un poquito más desarrollado, cuando ya estemos en un momento más álgido, es cuando tienes que coger y tienes que empezar a poner las reglas del juego. Decir, oye, pues por aquí no puedes pasar, por aquí tampoco. Pero yo creo que todavía estamos en un momento relativamente incipiente. O sea, yo creo que todavía no es exactamente el momento. Esa es mi opinión personal. Pero siempre teniendo en cuenta que hay una serie de criterios éticos que no se pueden superar nunca. Pero eso, independientemente de que haya una regulación que marque la Unión Europea, que marque España, yo creo que internamente nuestros códigos éticos de cada una de nuestras compañías son probablemente en algunos casos incluso más estrictos que lo que nos vayan a imponer fuera, ¿no? Y ese es el punto con el que tenemos que jugar, con el que tenemos que estar siempre conformes con lo que estamos haciendo. Yo creo que hay que declarar siempre, hay que informar siempre, hay que ser transparentes con los clientes al respecto de qué información es la que estamos utilizando suya, para qué la estamos utilizando y que en cualquier momento, cualquier proceso de inteligencia artificial o del tipo que sea, se pueda auditar de principio a fin para garantizar que estamos cumpliendo con eso que estamos diciendo. Para mí ese es el punto clave. Otra cosa es que después pues, la Unión Europea, en determinados casos y con determinadas empresas tecnológicas, a veces es demasiado estricta, ¿no? Y si te comparas pues, con la regulación que hay en los Estados Unidos, pues claro, en Estados Unidos son mucho más laxos y puedes hacer muchísimo más. Entonces, yo creo que son los dos puntos distintos, ¿vale? Uno es la regulación y lo estricto que vayan a ser con respecto a los datos, movimiento de información y demás dentro de la Unión Europea o salida de datos fuera de la Unión Europea, y luego nuestros propios códigos éticos y la capacidad de auditar todo lo que estemos haciendo y que los clientes sepan, eso sí que es súper importante en todo momento para qué se utiliza su información. Muchas compañías tecnológicas ya tenían códigos de autorregulación mucho antes y ahora, de hecho, hace también un par de semanas hubo una reunión entre Vestager y Blinken en Estados Unidos también para intentar impulsar una cierta normativa, aunque sea voluntaria, entre compañías de Estados Unidos y en Europa para intentar imponer esto, porque no sabemos si el reglamento de inteligencia artificial después se convertirá como el GDPR en un estándar de facto a escala global o no. No sé, vosotros también desde Naturgy. Pues, puede ser políticamente correcto también. No, debe ser políticamente correcto, por supuesto, pero también te digo alguna cosa más. O sea, yo creo que la regulación hace falta, y hace falta la inteligencia artificial, hay que regularla, hay que poner orden en ello porque tiene muchas interacciones con protección de datos y con mucho otro tipo de cosas. La regulación, yo estoy de acuerdo con Lino, no debe ser excesivamente estricta con respecto a las otras regiones porque nos pondría en una posición competitiva en algo muy estratégico, pues débil. Hay que buscar equilibrios. Y además te introduzco un nuevo concepto, tiene que ser ágil. Tiene que ser más ágil de lo que estamos acostumbrados que sea. Porque esto de la inteligencia artificial, ChatGPT empezamos a hablar de ello en Navidades. Sí, bueno, y ahora ya casi suena hasta viejo. O sea, esto va muy, muy rápido. La regulación tiene que ir mucho más rápido de lo que estamos acostumbrados a que vaya si quieres seguir el tren de esto y si no seguimos el tren, otro irá por delante. Y es fundamental el que también seamos competitivos en algo así, sin evidentemente renunciar a proteger todo lo demás, que ya lo hacemos, como bien decía Mónica, con los propios códigos éticos que tenemos ya las compañías. Pero por supuesto eso hay que hacerlo y hay que ordenarlo, sin renunciar a la productividad y a la competitividad que tenemos que tener. Intentar subirnos a ese tren de la inteligencia artificial sin perder esos valores o esa escala europea que siempre nos ha caracterizado en cierto modo, ¿no? Y también, perdona, ya acabo, es importante también que existan los sandboxes, que existen normalmente, pero tiene que haberlos y tenemos que ser muy ágiles a la hora de probar. Estamos en ello, pero bueno, tenemos que ser muy ágiles a la hora de probar cosas con inteligencia artificial, pues que no se ajusten exactamente a lo que hay estipulado, porque me temo que esto va tan rápido que por lo menos de innovación siempre vamos a estar fuera de la ley, no suena muy mal, adelantados o en zonas grises, ¿no? Y esos sandboxes es importante que
que sean ágiles y que funcionen bien. Bueno, el sandbox de inteligencia artificial que se anunció hace ya, no recuerdo en cuántos años ya o meses, pero hasta que hubo el reglamento era un poco complicado hacer un sandbox y no sabes claro. sobre qué norma tienes que dar esa flexibilidad. Era un poco, bueno, veremos si se desarrolla ahora. Bueno, yo creo que comparto lo que dicen ellos, pero sí es verdad que en Europa yo creo que nos pasa, no solo en este sector, sino en cualquier sector, el exceso de regulación nos hace perder competitividad contra, pues eso, China, Estados Unidos y demás. Si lo llevas también al sector de los drones, los vuelos no tripulados, que daría un cambio radical a muchísimas cosas. Yo entiendo que en ciertas zonas las tienes que restringir, pero en otras no. Y aquí en Europa pues vamos lentos para todo eso, como en todo, o sea, en esas tomas de decisiones, en sectores de combustibles, en sectores de... Entonces yo creo que exceso de regulación hay que regularlo, pero a otro ritmo y con otro número de regulaciones que no nos haga perder competitividad con otros países o otras regiones del mundo. En la parte de drones tendréis la buena noticia de que Madrid en breve aprobará el sandbox de Villaverde, donde podréis probar en entorno urbano, con lo cual ahí tendréis una oportunidad también para intentar... Sí, bueno, buscar... el tema de permisos y tema de drones es un tema aparte, se podría hacer una mesa redonda. Aparte, ¿no? Totalmente. Bueno, pues mira, la apuntamos también para el futuro. Bueno, pero también es un poco para remarcar, es decir, que la sociedad que no se preocupe, es decir, que ya las empresas se están regulando y teóricamente tienen sus procesos de control, es decir, que ya, aunque no tengamos una ley que nos obligue, teóricamente ya toda la empresa española y europea estamos acostumbrados a toda esta regulación, protección de datos y todas las regulaciones que tenemos en otros campos del dato, que lógicamente ya internamente las empresas son conscientes de ese problema y están haciendo medios para teóricamente evaluar los algoritmos y que no sean pues problemáticos o que causen algún tipo de daño o de mal uso a las personas, ¿no? Es decir, que teóricamente que la sociedad esté tranquila, que las cosas se están haciendo bien, que estamos trabajando de una forma ética y correcta y que si hay una regulación se recibirá, que sea lo más ajustada posible a las necesidades que tiene el sector empresarial e industrial en Europa, pero que ya las empresas que estamos reguladas ya y que teóricamente sabemos lo que tenemos entre las manos, que son datos que pueden, si son mal utilizados, pues provocar algún problema o algún mal uso de los mismos, ¿no? Entonces, que la sociedad esté tranquila. Yo creo que es un poco el mensaje que quería transmitir y que teóricamente ya nosotros somos conscientes de esa problemática. Nos viene el apocalipsis con la inteligencia artificial. Absolutamente. Pero sí que podría venir el apocalipsis, si me permitís el hilo un poco sensacionalista, si utilizamos la inteligencia artificial y los resultados que nos dan no son fiables, no son confiables o son erróneos. Y eso lo hemos visto, has comentado tú antes, creo, las alucinaciones con la parte de inteligencia artificial generativa, sabemos que falla, hemos visto muchos algoritmos que tenían black boxes, que no entendemos muy bien cómo se toman esas decisiones o cómo ha llegado a una conclusión determinada sobre la cual después vamos a tomar una decisión o se va a automatizar una determinada acción. ¿Cómo podemos fiarnos? ¿Cómo hacéis vosotros para confiar, para saber que las decisiones que toman vuestro sistema de inteligencia artificial son fiables? Tenéis una transparencia, una visibilidad de todo el proceso y al final que podéis, digamos, estar tranquilos y eso, estar seguros, sin ningún tipo de temor al apocalipsis ni a nada similar. Sí, en CEPSA, como decía Mónica, tenemos nuestros sistemas, un sistema de principios y decálogo de uso responsable de la IA, donde se incluye la transparencia, la explicabilidad, donde tenemos procesos definidos para la monitorización y auditoría de todos los sistemas de inteligencia artificial que tenemos en producción. Y eso nos permite bueno, confiar en ellos, saber que de alguna manera los tenemos vigilados, monitorizados y que si en algún momento alguno de ellos su comportamiento se desvía del esperado, salta una alarma y podemos revisar. Es decir, que estoy muy de acuerdo con Mónica. Más allá de la regulación que venga, yo creo que todos, que más que menos, ya tenemos una serie de procesos para monitorizar, vigilar el comportamiento de estos algoritmos y auditarlos en caso de que algo falle. Y en ese sentido, más allá de los principios de uso responsable y el decálogo, que es algo que, bueno, que se puede quedar ahí en una PPT, en CEPSA tenemos también para cada uno de esos principios las herramientas y toolkits que usamos para llevarlos a la práctica, que yo creo que es la parte importante. Tenemos una serie de procesos, herramientas, librerías que nos permiten, ya digo, llevar a la práctica cada uno de esos principios y de esa manera garantizar que los sistemas se comportan como esperamos. El PowerPoint lo soporta todo, después claro, hay que aplicarlo en el día a día. Ese último paso es el importante. Muchísimas gracias, Jesús. Mónica. A ver, en nuestro caso,
A ver, yo coincido contigo completamente que hay veces que los algoritmos que se van creando, ¿no? y la forma en la que tienes de construir esos modelos predictivos, esos modelos de inteligencia artificial son tan complejos y se basan tanto en el prueba, fallo, vuelve a intentarlo, prueba, falla, vuelve otra vez a modificar algo y hasta que el algoritmo es tan sumamente complejo que es esa caja negra que no sabes exactamente qué es lo que está haciendo, pero te da un resultado que parece que funciona, ¿no? Nosotros no tenemos a día de hoy ninguna herramienta de inteligencia artificial tan compleja donde hayamos perdido la pista de qué es lo que está haciendo. Sí que es verdad que si en algún momento se diese esa circunstancia, tendríamos que analizar cómo se puede auditar exactamente qué cálculos son los que está haciendo internamente esa caja negra. A mí me preocuparía tener algo de ese tipo a día de hoy, porque yo creo que no estaríamos ahora mismo en disposición de poder controlarlo. Pero los nuestros son más, por desgracia, son más pequeñitos, todavía no llegan a ese nivel de complejidad, ¿no? Y sí que lo que hacemos con todo lo que tenemos montado a día de hoy es una comprobación, un chequeo a posteriori. O sea, sí que cada vez que se toma, o sea, lanza en los procesos y estás viendo qué es lo que está proponiendo de decisiones, estás chequeando si lo que ha propuesto coincide con lo que a un porcentaje muy alto con lo que es la realidad, ¿no? Entonces, a nosotros eso nos sirve un poco para chequear por lo menos que el proceso está funcionando bien, pero ya te digo, no tenemos nada tan sumamente complejo a día de hoy como para que sea esa caja negra donde pierdas la pista de lo que está haciendo la herramienta. Muchas iniciativas precisamente para esa parte de auditoría, intentar entender eso, tanto públicas. Tenemos el centro en Sevilla europeo de supervisión, tenemos el centro español en A Coruña y después muchas iniciativas privadas de Fundación Éticas y otros entes que están trabajando en esa línea. José Luis, ¿vosotros? Sí, a ver, ninguna inteligencia artificial es perfecta, por lo menos a día de hoy. Ningún algoritmo, no, la humana tampoco, eso también es verdad. Nosotros a día de hoy tenemos muchos algoritmos, como os he comentado, de tratamiento de imágenes. Cuando empezamos con un algoritmo, lo que hay es un humano detrás chequeando. Os hablaba antes del viaje del humano-máquina, ¿no? Pues al principio es el humano chequea el 100% de la información y además ese chequeo te sirve para reentrenar si no está funcionando correctamente. Conforme vamos confiando más, ese muestreo va reduciéndose y luego aparece la figura del aseguramiento calidad, que es decir, oye, donde la inteligencia artificial ha sido concluyente en que hay o no hay problemas, yo me da igual, yo hago un muestreo y entro y en un porcentaje que es variable, pues yo entro y reviso si de verdad esto es así o no es así. Como también decía Mónica, nuestros procesos a día de hoy no son tan complejos como para decir no entiendo lo que ha hecho esto, pero seguro que es muy lista y esto funciona bien. No estamos en ese punto. Entonces, realmente un humano, lo que estamos buscando es eficiencia y eliminar tareas tan tediosas como ver fotografías a un humano. Entonces, en ese sentido, tú vas ganando confianza poco a poco en la inteligencia artificial y vas haciendo que tenga menos presencia del humano en ese viaje hombre-máquina. Yo creo que José Luis lo ha explicado perfectamente, porque nosotros hacemos algo... Es lo malo que seas el último de... No, yo perfecto. Y que se dedica a imagen y nosotros también mucho imagen. No, hacemos algo similar, un aseguramiento de calidad y según vas avanzando, pues vas entrenando el modelo, vas etiquetando otra vez imágenes y vas siendo cada vez más preciso. Pero siempre tenemos ese aseguramiento de calidad para asegurarle al cliente que tú los resultados que le estás dando son fiables. Con lo que, como decía José Luis, es un acompañamiento de máquina humano, pero en unos tiempos que de otra manera serían inviables y con una calidad que también sería inviable. Entonces, al final va las dos cosas de la mano. Bueno, también así, para un poco concluir esta pregunta, decir que esto son cosas casi siempre comprensibles, ¿no? Que todavía no estamos en la época de Terminator, que tenemos ahí una máquina que toma decisiones por sí sola y que todavía interprete. En general, aunque hay algún gurú ya... Sí, bueno, pero todavía no estamos ahí porque, lógicamente, también muchas veces cuando vas a una empresa o alguien quiere proponerte algún proyecto, pues en la tele y dice, no, yo quiero que me pongas aquí un algoritmo y que teóricamente me haga todo lo que teóricamente me tiene que hacer y directamente funcione sin hacer nada más, ¿no? Es decir, la realidad es distinta, ¿no? Y hay mucho trabajo detrás, hay mucho entrenamiento. ¿Y cómo se consigue esa calidad? Pues con un despliegue continuo, ¿no? Es decir, que teóricamente todos los algoritmos, esto es como un ser humano, ¿no? Hay que alimentarle, hay que cuidarle, hay que educarle para que vaya aprendiendo cosas nuevas y, lógicamente, la realidad con la cual está entrenado un algoritmo a día de hoy, a lo mejor no es la misma después de 6 meses o de un año, y hay un proceso de desarrollo y de evolución de los algoritmos continua, ¿no? O sea, así se garantiza la calidad de los algoritmos y, lógicamente, no tenemos todavía la mega máquina que trabaja de forma autónoma y que aprende todo directamente.
y yo creo que a corto plazo o largo plazo, no sé si lo veremos nosotros, pero esa es la realidad que tenemos hoy, ¿no? Y así un poco para concluir la mesa, me gustaría saber un poco cómo veis el futuro, qué retos en general dentro de vuestros sectores y también en la sociedad en su conjunto creéis que va a aportar la inteligencia artificial y todo lo que son las tecnologías más disruptivas que estamos teniendo hoy sobre la mesa y cómo podemos tener un cambio de paradigma en el modo en que vivimos y que nos relacionamos con la sociedad, con el medio ambiente y con otros elementos que ahora mismo son muy estratégicos y que realmente nos preocupan mucho en todo el desarrollo de nuestra sociedad. Bueno, yo creo que el potencial es tremendo. Ya estamos empezando a ver cómo se materializa ese potencial de la inteligencia artificial. Ya digo, no es una tecnología nueva, sino que ya es algo maduro y empezamos a ver cómo va a impactar en todos los ámbitos de nuestra vida, desde en el mundo laboral, como estas IA generativas van a cambiar nuestra forma de hacer nuestro trabajo, de interactuar con las máquinas, desde el mundo de la sostenibilidad, como la inteligencia artificial está ayudando cada vez más, y ahí, por ejemplo, CEPSA es un ejemplo claro, a reducir nuestra huella de carbono, a reducir nuestro impacto ecológico, ciudades sostenibles, donde vemos aplicaciones en nuestro día a día que nos rodean en todos los ámbitos de las ciudades. Y yo creo que el potencial es tremendo y el impacto ya se empieza a ver. Lo que hace falta es ver un poco cómo engranar esas piezas, cómo pues, a través de la regulación, pero dejando sitio a la innovación para que esto siga avanzando, podemos aprovechar todo ese potencial y al final aprovechar todo ese impacto que estamos empezando ya a ver. Camino hacia la sostenibilidad basado en inteligencia artificial, también camino hacia la experiencia de cliente, también se puede aplicar, por ejemplo, en vuestro caso. Sí, justo. O sea, para nosotros realmente es el punto más importante en el que estamos ahora trabajando, ¿no? Yo creo que, bueno, como retos a medio plazo, pues los que ha comentado yo creo que los tenemos todos en la cabeza, o sea, todos queremos ser más sostenibles y tenemos objetivos, pues, por ejemplo, en nuestro caso, pues para 2050 queremos ser cero emisiones o netos en emisiones, cero neto de emisiones, no sé cómo se dice exactamente el orden, porque me lo sé en inglés, pero en español ya te pierdes a la hora de traducirlo, ¿no? Y al final, pues la inteligencia artificial ayuda, ¿no? Pero ya más en el corto medio plazo, donde estamos más enfocados es en que esta inteligencia artificial nos ayude a mejorar la experiencia del cliente en toda la relación con nosotros. O sea, desde intentar agilizar todos los procesos de contratación y demás, a que, por ejemplo, una de las cosas que queríamos lanzar ahora ya, que estamos ya a punto, pues es un proyecto de Speech Analytics para transcribir toda la información de las llamadas telefónicas de nuestros clientes, comprobar que toda la información que tenemos que guardar en el momento de la venta o cuando estamos haciendo cualquier gestión, efectivamente se está diciendo que no nos perdemos nada, y hacer un análisis de sentimientos del cliente cuando interactúa con nosotros, pues si está enfadado, si le apetece contratar algo más, si, qué es lo que hay para sobre la marcha lanzarle opciones de nuevos productos o intentar pues, incorporarle pues, temas relacionados con fidelización. O sea, sobre la marcha, en función de ese feedback que vamos recibiendo, pero en real time, de esa conversación, ir cogiendo e interactuando con él para que su experiencia sea la mejor, ¿no? La mejor posible. También estamos trabajando, por ejemplo, en temas de chatbots. Como decía antes, es que hemos evolucionado mucho. Hace 4 años, cuando mi madre, voy a decirlo así, tenía que coger y hablar por teléfono y hablaba con una máquina, decía, es que esta empresa es terrible porque me pone este cacharro aquí. Y es que hoy en día nos gusta. O sea, realmente si te lo pone más fácil, si te resuelve el problema sobre la marcha, un chatbot o una IVR, pero con cierta inteligencia que te va proponiendo determinadas gestiones, nos facilita mucho la vida porque es mucho más rápido y no le tenemos miedo ya. Entonces, todo eso es algo que está evolucionando muchísimo, la sociedad evoluciona y nosotros tenemos que acoplarnos a ese mismo ritmo que lleva la gente en el uso de toda la tecnología para que estemos en el mismo nivel, ¿no? En el mismo nivel o incluso un puntito más, ¿no? Y intentar forzarles un poco más para ser nosotros también una herramienta de transformación no solamente interna dentro de la compañía, sino también a nivel de la sociedad. Poner esas herramientas a disposición de los usuarios, en vuestro caso la parte de sostenibilidad obviamente es esencial, de intentar proveer de esa capa fundamental que es la infraestructura y que sea lo más eficiente posible y que aguante todo, básicamente. Sí, sí, sí. Luego tenemos la componente del cliente, igual, también tenemos
4 millones de clientes a los que tenemos que atender y todas ese tipo de herramientas evidentemente pueden ayudar. No solo el cliente que va a contratar un servicio, sino también el cliente que se conecta a nuestra red, que ya digamos que tenemos ahí una parte de frontera, como os decía antes. Todo eso, pues el chatbot, en el momento que lo tengamos sin mucha alucinación y bien afinado, yo creo que va a ayudar mucho y va a agilizar los procesos. Luego tenemos toda la parte que os he dicho de supervisión o vigilancia de instalaciones, y luego también en la propia red eléctrica estamos ya haciendo algún proyecto para que tú tengas el copiloto, digamos, de la planificación y operación de la red eléctrica. Es decir, una inteligencia artificial que conozca muy bien las repercusiones de todas las decisiones y te indique cuáles son las soluciones óptimas, lo cual va a ayudar mucho más. Y los retos, pues los retos hay uno muy evidente. Pues el señor que está acostumbrado, yo qué sé, a mirar líneas, pues ahora tiene que mirar si un algoritmo está funcionando correctamente. Hay un tema de formación importante. Van a tener que cambiar los perfiles, están cambiando ya los perfiles en mi compañía. Va a tener que haber unos perfiles mucho más digitales de analítica de datos, de inteligencia artificial, que los que hay ahora mismo, sin renunciar al conocimiento puro técnico del negocio, porque una cosa no quita la otra. Tendrás que saber qué está bien y qué no está bien para enseñárselo a la máquina. Entonces, son perfiles que se tienen que transformar y que empoderar en la parte digital, y eso es un reto importante. Y luego está todo el reto que comentaba antes de no dejar a nadie atrás, es decir, que intentar llevar a todo el mundo por ahí, pero también ser capaz de atender a los que por un motivo o por otro no pueden adaptarse bien a este tipo de cambios. Me ha gustado porque lo de la alineación de las TI con el negocio, yo lo recuerdo hace 10 años que era el gran reto y ahora es que es un imperativo, o sea, no es ya una opción o una cosa a discusión, digamos. No sé, por vuestro caso, ¿cuáles son los siguientes pasos? Como startup, obviamente, viendo mañana es obligatorio. Nosotros sí, estamos constantemente pensando cosas, pues que un gemelo digital mezclado con predicción meteorológica para intentar ofrecer distintos servicios. Yo creo que el potencial es tan tremendo, lo que pasa es que la evolución es tan rápida que te tienes que adaptar muy rápido para ofrecer otros servicios al cliente y que te vean un valor añadido frente a otra competencia. Yo creo que eso, la evolución es tan rápida que de aquí a 6 meses puede cambiar todo que no podemos saber a día de hoy, ¿no? Esperemos que no cambie, que entonces nos vas a volver locos, especialmente a los medios de comunicación, que ya no sabemos cómo abordar esto. Muchísimas gracias a todos los ponentes por vuestra mesa de hoy, a Ignacio Bullón, a José Luis Vallejo, a Jesús Oliva, a Mónica Fernández y, por supuesto, a Lino González, que si quieres dar unas últimas palabras para cerrar el encuentro. Nada, pues muchas gracias por vuestra asistencia, también la gente que nos está siguiendo por streaming. Y yo creo que ha sido muy grato comenzar este ciclo de ponencias o de charlas sobre inteligencia artificial con un sector tan importante como el energético, en el cual yo tengo bastante experiencia y conozco bastante el sector, y veo que, lógicamente, la inteligencia artificial es súper importante en ese sector, es core. Y también, teóricamente, nosotros desde la Universidad Camilo José Cela y también desde el Grupo SEC estamos muy introducidos en el mundo de inteligencia artificial. También estamos muy preocupados de cómo utilizar esta inteligencia artificial en todo lo que es nuestro core, que es la educación, ¿no? Y en ese sentido sí tenemos distintos grupos de trabajo para que teóricamente la inteligencia artificial sea un complemento de mejora de nuestros servicios educativos, ¿no? Es decir, ahora con toda la parte de ChatGPT, es decir, ya mucha gente me pregunta, pero es que ya la gente pues pone ChatGPT lo que sea y hace el examen. Y digo, mira, mi examen no lo hace, ¿no? Entonces, si yo hago un examen que lo haga ChatGPT, pues ya teóricamente yo estaría preocupado, ¿no? Es decir, yo creo que el tema de todo el sector educativo lo que tiene que hacer es utilizar estas herramientas, porque son herramientas que lógicamente facilitan mucho lo que es el trabajo y el estudio. Lo único que los roles y la forma de hacer las cosas, en ese caso formarse, van a cambiar, ¿no? Es decir, que teóricamente antes te mandaban un trabajo, pues el que tenía la mejor enciclopedia en casa hacía copy-paste y lo copiaba ahí y tenía mejor trabajo, ¿no? Ahora teóricamente eso ya no aporta valor. Lo que aporta valor es lo que yo teóricamente puedo asimilar y puedo conocimiento que yo puedo adquirir para luego hacer cosas, ¿no? Entonces, lógicamente, siempre que tenemos una educación basada en proyectos, basada en el desarrollo de trabajo en grupo, esas cosas no se pueden conseguir con ChatGPT, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces dicen, no, es que se va a acabar la educación. Digo, no, si es que ChatGPT es mejor para mí. Es decir, porque teóricamente todo lo que sea educación presencial, todo lo que sea educación por proyectos, todo lo que sea trabajar las relaciones personales,
Todo eso no se consigue con inteligencia artificial y eso es lógicamente lo que nos va a dar una diferencia y una mejora como grupo educativo, ¿no? Entonces yo creo que todos estos retos que se marcan en distintos sectores, educativo, energético, yo creo que se van a extender a otros muchos y lo que tenemos que estar es siempre atentos para saber cómo utilizar esa tecnología de mejor modo y también repercutiendo en nuestra cuenta de resultados, ¿no? Teóricamente todas las cosas que hagamos siempre tienen que tener una visión de negocio para que teóricamente nuestra empresa, nuestra industria, nuestro sector productivo en España y Europa, pues cada vez seamos más competitivos y que podamos, lógicamente, ser el motor que permita la evolución de toda nuestra sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un tema muy importante. Y luego también otro tema, sobre todo que hemos tocado mucho el tema, sobre todo el tema de contaminación, todos los objetivos 2030, yo creo que son retos como mundo, unos retos globales que lógicamente tienen que pasar por el uso de la tecnología, en este caso inteligencia artificial, porque son cosas que teóricamente nos van a decir y nos van a asesorar cómo tenemos que hacer las cosas para ser cada vez más óptimos y de esa forma conseguir esos retos que yo creo que son un desarrollo necesario y que teóricamente tenemos que apostar por ellos. Y nada, simplemente dar las gracias a todos mis compañeros, a también Demasi y también Español por dar soporte a este conjunto de mesas redondas que vamos a realizar sobre temas relacionados con la inteligencia artificial. Y nada, pues simplemente dar la bienvenida a toda la gente y que nos vemos en la próxima. Gracias.